¿Cómo están, gente? Bienvenidos a Retrospectivos, yo soy Cristian y hoy vamos a seguir con la serie de videos acerca de la vida y obra de Manuel Belgrano. En este mes de junio se cumplen 250 años de su nacimiento y 200 años de su paso a la inmortalidad, de su fallecimiento, así que seguimos hablando acerca de su vida. Hoy concretamente vamos a hablar de las acciones políticas, sobre todo en la Revolución de Mayo y en la Declaración de la Independencia en julio de 1816, también algunas cuestiones de su pensamiento político y económico. Y empezamos en las invasiones inglesas. En 1806, cuando el comandante inglés Guillermo Carl Beresford toma la ciudad de Buenos Aires, hace que los funcionarios españoles, entre ellos Belgrano, que como dijimos en el video anterior era secretario del consulado, debían prestar juramento ante el comandante, y Belgrano se rehúsa a hacerlo y huye a Montevideo. Aquí en las invasiones inglesas también le van a ofrecer la independencia de las colonias españolas bajo un protectorado británico, a lo cual Belgrano va a contestar: preferimos al amo viejo o a ninguno, en clara referencia a que preferían seguir dependiendo de España o sino simplemente no depender de ninguna dominación extranjera. Belgrano va a combatir en esas invasiones a las órdenes de del cuerpo de patricios. Uno de sus jefes notables va a ser Cornelio Saavedra. Luego de las invasiones, luego de ayudar a los vecinos y las vecinas a expulsar al ejército invasor inglés, Belgrano va a continuar como secretario del consulado y va a apoyar luego el proyecto carlotista, que es un proyecto de una monarquía independiente de España que va a estar auspiciada y va a ser gobernada por la infanta Carlota de Borbón, que es la hermana de Fernando VII, que ella buscaba, con la excusa de cuidar los dominios de su hermano de la dominación francesa, buscaba generar una monarquía independiente de España, pero obviamente ese proyecto no prospera. Luego Belgrano va a ser un ferviente partícipe de los hechos que luego se conocerían como la Semana de Mayo, además de inspirar un documento llamado La Redacción de los Hacendados, que fue redactado por Mariano Moreno, pero que es inspirado en pensamientos de Manuel Belgrano. Luego de eso, él va a participar sobre todo en el Cabildo Abierto del 22 de mayo, donde va a ser uno de los oradores, hablando de que Cisneros debía cesar en su cargo y que llegó la hora de que las colonias tuvieran su propio gobierno autónomo de España. El 23 de mayo, Cisneros logra conformar una junta de gobierno que está presidida por él. Entonces Belgrano, al ver no solo la indignación del pueblo, ya que el 22 se había tomado la determinación de que Cisneros cesara en su cargo, al ver toda esta indignación, él decía que si Cisneros no renunciaba al final de la noche, que él mismo lo iba a sacar. Finalmente, el 25, Belgrano participa de ese cabildo abierto donde se conforma nuestro primer gobierno patrio. Él es uno de los vocales y va a ser un activo participante de ese primer gobierno patrio, también con muchas ideas para llevar adelante de ahí en más. La primera misión que se le encomienda a Belgrano es que vaya y lleve las ideas de la revolución en una expedición militar hacia el Paraguay, hacia Asunción, que haga imponer el poder de la revolución, y en el camino va a fundar pueblos como Cursucuatiá y Mandisoví y va a redactar un reglamento que se va a conocer como el famoso reglamento de los pueblos de las misiones, un reglamento para 30 pueblos de las misiones, donde va a hablar, entre otras cosas, de la supresión de un tributo que debían pagar los habitantes de esa región, donde habla de la creación de ciudades, donde también habla de que todos los habitantes de esa región podían acceder a diferentes cargos sin importar su condición social. Era un reglamento realmente muy avanzado para la época y hacía mucho hincapié en la educación, hacía hincapié en que los habitantes más pudientes de ese lugar tenían que pagar a maestros para que pudieran instruir a todos los pobladores de esa zona, y de esa manera poder desarrollar
la economía, pero también poder desarrollar a esos pueblos y sacarlos del atraso. Belgrano va a perder la plaza del Paraguay, ya que se encontraba claramente en inferioridad de condiciones, tenía alrededor de 600 hombres y se enfrentaba a las tropas paraguayas que estaban representadas por 7.000 efectivos, pero a pesar de todo esto, a pesar de la derrota, va a lograr sembrar el germen de la independencia, y de hecho meses después de la última batalla en Tacuarí, los paraguayos van a declarar su independencia en mayo de 1811. Luego, en 1812, el triunvirato le encomienda dos misiones. Primero, que vaya a instalar 2 baterías de defensa a orillas del río Paraná, que en este hecho es donde va a crear la bandera nacional, y después lo encomienda al Ejército del Norte, donde logra importantísimos triunfos, logra que muchas ciudades todavía continúen dentro de la órbita del virreinato, pero luego va a sufrir fuertes derrotas que hacen que lo releven de ese cargo. En 1814, el comandante que lo va a suplantar es nada más y nada menos que el general José de San Martín, con quien se encuentra, y ambos expresan su admiración mutua y por supuesto intercambian ideas para poder continuar con la revolución y para poder continuar con el proyecto revolucionario hacia una nueva nación. Luego de dejar el Ejército del Norte, Belgrano es enviado por el director supremo Gervasio de Posadas en una misión diplomática junto a Bernardino Rivadavia, y los envían a Europa. Manuel Zarratea también va hacia Francia. Belgrano y Rivadavia terminan yendo hacia Inglaterra para buscar apoyos de las potencias europeas a la nueva nación, a las Provincias Unidas. Después de varias reuniones no encuentran ese apoyo, y además cuando vuelven ellos le manifiestan a los patriotas que en Europa la nueva moda de gobierno era el absolutismo. Los europeos habían vuelto a las monarquías absolutas, y él propone, para seguir con esta tónica, digamos, el tiempo de las revoluciones y de otros gobiernos del pueblo habían pasado ya. Entonces él propone, para seguir en esta moda de los gobernantes, de los reyes, propone a un rey inca para de esa forma congraciarse con los pueblos originarios y también con los pueblos andinos del virreinato. Propone a un rey inca, concretamente a un pariente de el fallecido Túpac Amaru, que había sido un revolucionario a finales del siglo XVIII, y él creía que esta era una idea con la cual podía congraciarse con los pueblos del interior del virreinato sobre todo. De todas formas, él va a participar muy activamente de la independencia, que es declarada el 9 de julio de 1816, que fundamentalmente fue declarada de urgencia debido a que era necesario que las Provincias Unidas fueran una nación independiente para poder negociar acuerdos con otras naciones, con otras colonias y con otras potencias. Como podemos ver aquí, Belgrano realmente estuvo participando de la vida pública durante todo el proceso revolucionario, y es algo que no es de extrañar. Ya cuando era secretario del consulado, él había demostrado que tenía un pensamiento que iba más allá de su época. Cuando él era secretario del consulado a finales del siglo XVIII, él ya hablaba de que la educación era un pilar fundamental para el desarrollo de los pueblos. Él observaba que uno de los grandes males era justamente el comercio mediante el monopolio español, y estaba criticando la forma en la cual su familia había hecho dinero, en la cual su familia se había vuelto rica y le había permitido estudiar, pero de todas maneras él se estaba dando cuenta que ese comercio, que era el intercambio con España como intermediaria, que a su vez compraba los productos a las potencias industrializadas que vendían estos productos manufacturados, lo cual hacía que los costos subieran realmente muchísimo, y que también habían fomentado el contrabando, es decir, comerciantes que intercambiaban productos con buques que venían por el Atlántico y los intercambiaban en puertos clandestinos. Es decir, ese monopolio había favorecido al contrabando ilegal. Él veía que estas actividades estaban atrasando a las colonias, y que si se seguía con este andar en lo comercial, las colonias nunca iban a poder tener un desarrollo sostenido en el tiempo.
Por eso, como hablábamos en el anterior video, él hablaba de la educación pública, la educación gratuita, sin importar de qué clase social provenían los habitantes, que todos tenían que estar educados, que todos tenían que ser ilustrados. También hablaba y era pionero de la educación para la mujer, hablaba de la igualdad entre el hombre y la mujer, de que debían ser educadas también y que debían colaborar en los procesos de producción, en los procesos de desarrollo de las colonias. Y obviamente tenía ideas muy revolucionarias para su época en todo lo que tenía que ver con la economía. Se dice realmente con certeza que Belgrano fue el primer gran economista de América. Él, cuando estudiaba, estaba muy interesado en la economía política, que era el tema de moda cuando él estaba estudiando en Europa, y trajo ideas realmente revolucionarias. Una de ellas era el fomento de la agricultura. Él pensaba que, además de que la educación pública tenía que ser fomentada desde el Estado también tenía que fomentar la educación para la agricultura. La agricultura en pequeñas parcelas y no en latifundios, es decir, en grandes extensiones de tierra que muchas veces terminaban sin explotarse. Que estas pequeñas parcelas tenían que ser distribuidas a las personas que quisieran trabajarlas, y que de esta manera iba a haber un desarrollo no solo de la economía, sino también de la dignidad del pueblo, la dignidad mediante el trabajo. Pero él no solamente hablaba de la agricultura para generar materias primas y exportar esas materias primas, como luego se daría en el famoso modelo agroexportador, sino que era necesario generar valor agregado, generar industrias a partir del producto de esa práctica de la agricultura. Por eso hablaba, además de la introducción de granos como el trigo, hablaba de la introducción de cultivos como el lino para poder fabricar telas, por ejemplo, para fabricar velas para los barcos. También hablaba de la introducción del cáñamo para poder fabricar sogas para los barcos también, y hablaba de la introducción del ganado lanar. También hablaba de la introducción de la forestación, uno de los primeros que habló de la forestación de la tierra, sobre todo con árboles frutales. Es uno de los primeros ecologistas que hablaba de la rotación de cultivos para que la tierra pueda descansar, y estaba totalmente en contra del monocultivo. Realmente él tenía ideas muy adelantadas a su época, y son cuestiones y debates que todavía hoy, muchísimos años después de su fallecimiento, se siguen discutiendo, se siguen debatiendo. Y Belgrano tenía resueltas muchas de estas cuestiones hace más de 200 años. También hablaba de la creación de una marina mercante, es decir, que nuestros propios buques pudieran comerciar con nuestros productos y no que nuestros productos fueran comerciados por barcos extranjeros. En resumen, el pensamiento de Belgrano era el pensamiento de un estadista. Él estaba muchos años adelantado a lo que en ese momento se pensaba en la época, y además tenía un plan integral de desarrollo de las colonias y de los territorios del virreinato que era realmente extraordinario, donde tenía resuelto prácticamente todos los problemas. Hablaba de la educación, hablaba de la agricultura, hablaba de la industria y también del comercio. Realmente un hombre muy pero muy adelantado a su tiempo, cuya obra solamente se redujo a la creación de la bandera, y nunca se habló de lo que él pensaba, tanto en materia política como en materia económica, y realmente es un pensamiento muy pero muy rico y, digamos, insisto, adelantado realmente a su tiempo, donde él sabía perfectamente que para el desarrollo de este territorio era necesaria la educación, luego la agricultura, y que esa agricultura luego sea industrializada y comerciada para de esa forma crear puestos de trabajo y valor agregado. Y bueno, este fue brevemente el pensamiento político, el pensamiento económico de Manuel Belgrano, además de su participación en la vida pública, que fue muy activa, estaba en prácticamente todos los sucesos de ese tiempo revolucionario, y podemos ver que tenía un pensamiento adelantadísimo a su época, un pensamiento que ha quedado guardado y que recién en los últimos años salió a la luz, demostrando que Belgrano es un personaje realmente interesante y muy complejo.
Ya saben, si les gusta más o menos este contenido, pueden dejar un buen me gusta, se suscriben al canal, es gratis. Estamos viendo los primeros comentarios, hay videos a los cuales les está yendo realmente muy bien y nos siguen llegando pedidos de videos para que podamos hacer resúmenes o podamos contarlos a nuestra manera, a la manera de Retrospectivos, los cuales van a ir saliendo progresivamente. Estamos un poco atrasados, pero ya los vamos a ir haciendo y publicando. Esto ha sido en la vida pública, el pensamiento político y económico resumido, como les dije, de Manuel Belgrano. Nos vemos en el próximo video, también de esta serie por los 200 años del fallecimiento de Manuel Belgrano, y espero que les haya gustado este video. A todos, a todas les envío un saludo enorme y nos vemos en el próximo capítulo de Retrospectivos. ¡Chao!